la charla cuarta sobre la carretera Madrid-Medinaceli, la Nacional 2. Estamos aún dentro de la R2, hemos salido de Madrid por la nueva R2 y ahora vamos a llegar de Marchamalo, Guadalajara, a Taracena. Es el tramo que rodea Guadalajara. Como vimos, la autovía R2 tomó una decisión muy importante. Es la de, en vez de seguir, por así decir, por el límite entre los cerros y la llanura, que era quizá la solución más lógica, y haber bordeado Guadalajara, por así decir, al este de Cabanillas, bordeando el polígono, optó por irse mucho más lejos, cierto que lo tenía complicado, pero optó por rodear prácticamente el primer polígono industrial de esta zona de Lenares, rodear Marchamalo y Cabanillas por el oeste, es decir, por el norte-oeste. Con eso tomó una decisión muy importante. Por un lado, dibujó una homotecia. Para los que quieran conocer más de la historia de las ciudades verán que hay una ley secreta. Las ciudades van creciendo como en un juego de muñecas rusas. Van reproduciendo la muñeca original en sucesivas muñecas que van conteniendo a la inicial. Y siempre van repitiendo la misma forma. Fijaros cómo al final la R2, en esa decisión que optó por irse hacia los cerros ya más altos de las estribaciones de la sierra, al tomar esta decisión lo que hizo fue dibujar la homotecia de la Guadalajara, no solo de la Guadalajara del siglo XX, sino también de la Guadalajara medieval y de la Guadalajara antigua. Con lo cual, esto pasa a ser la nueva muralla de Guadalajara, la nueva ronda de Guadalajara. Es decir, que en cierta manera todo este territorio ha sido incorporado urbanísticamente en un futuro, y lo veremos, a lo que es la expansión de Guadalajara. Mientras que si hubiéramos optado por venir por esta frontera entre colinas y regadío, pues no habríamos roto Cabanillas en su relación con la sierra, como vimos en la lección anterior, ni tampoco Marchamalo, sino que habríamos envuelto con una curva mucho quizá más suave y más cercana a esta ronda de Guadalajara. Pero en fin, es la historia de las ciudades y la historia de las carreteras, cómo van expandiéndose y cómo alguien puede decir, quizá haber pasado por aquí habría comprometido mucho, pasando tan cerca de los núcleos, de cierta manera habría limitado, sí, pero bueno, habría salvaguardado grandes zonas de territorio. Es cierto que así se opta por una solución más generosa, más distanciada, y permite que entre Marchamalo y Guadalajara queden estas zonas de regadío cuyo futuro no lo tenemos muy claro. Sí que parece también claro que a lo mejor probablemente siempre que uno hace una ronda, la vida siempre, es otra de las leyes que os cuento en mis charlas sobre la ciudad, la vida siempre se marcha al arrabal. Una vez que uno crea una ronda, la vida empezará a rodearla, como pasó aquí. Ya veis que al final esta variante de la A2 pues se ha ido rodeando de centros comerciales, del hospital, al final pasa a ser casi una calle mayor de la ciudad. Lo mismo acabará pasando con esta y al final la ciudad llegará hasta la R2. Es decir, es una de las leyes secretas que tienen las ciudades que son imparables. Aquí vemos cómo se percibe en esta curva tan forzada que da la R2, se percibe lo mismo que ya se percibía en la antigua Nacional 2, el misterioso quiebro para meterse por este valle hacia Torija. Es algo que para mí es inexplicable, lo estudiaré para las próximas charlas, porque el camino natural, que es el camino que sigue el curso de Lenares, que es el camino que habían seguido todas las villas antiguas, las villas romanas, ¿por qué se opta la decisión de que la Nacional 2, en vez de ir por aquí, con pueblos muy importantes, sobre todo Sigüenza, se opta por ir por una meseta desértica o más o menos despoblada, enfilando por un valle muy estrecho que es el de Torija y Valdenoches? Esa decisión que se nota ya en la vieja Guadalajara, en ese quiebro que hace la Nacional 2, lo mismo lo estamos notando aquí. Cuando en una carretera veáis que hay una curva muy cerrada, es que algo ha pasado. Suele pasar que un camino que iba hacia una ciudad antigua, esa ciudad antigua ha desaparecido y ahora la opción es otra nueva ciudad. Entonces, siempre que veáis esto, una curva de 90 grados, es que algo raro ha pasado. Lo que ha pasado es que los viejos caminos de Lenares, los caminos naturales, que es paralelos al valle, han optado de repente por un nuevo camino moderno que va por un valle interior para subir a la meseta. Una decisión extrañísima. Y esa decisión es la que está provocando este giro de 90 grados y que provocó también esos giros que había en Guadalajara. Bueno, entonces acerquémonos a Marchamalo. Recordáis que habíamos dejado
Cabanillas en su último límite, no habían llegado allí las urbanizaciones, y vamos a hacer este recorrido. ¿Veis? Aquí aparecen ya los maravillosos encinares, las antiguas dehesas que aparecen en la toponimia. Estamos dejando ya Cabanillas y como veis aquí la autovía se mete hacia la zona de cerros. En vez de ir quizá por esta frontera entre cerros y llanura, optó por ir detrás de Cabanillas. Allí vemos a lo lejos Guadalajara, el final de Cabanillas y estos maravillosos campos de cultivo que claro, al hacer la R2 en cierta manera no es que los esté condenando, pero corren un grave riesgo de pasar a ser zona urbana. Aquí vemos cómo de nuevo va a cotas altas y va enfilando estos cerros por una cota intermedia. ¿Veis? Va muy alta respecto a la llanura, algo que el R2 no había hecho, siempre había estado en el límite de llanura y colinas. Aquí ya vamos cada vez más altos. ¿Veis? Va cogiendo cota, va pasando sobre los viejos arroyos. Aquí otra vaguada y de nuevo vamos a cortar esos cerros que van apareciendo. Ahí vemos un destrozo del paisaje inexplicable. Bueno, aquí vemos como cualquier pequeño elemento de diferencia de cotas que asumamos en una autovía produce al final el taponado de valles y produce, de cierta manera, una agresión al medio. Ahí vemos ese destrozo tremendo que se ha producido con ese corte. Parece increíble, pero no es que sea una cantera, da la impresión, sino que es un relleno para hacer esa instalación. Es asombroso. Bueno, aquí lo vemos. Vamos, el destrozo. Y fijaros, es lo que os decía. Cualquier pequeña... Ahí hemos cortado, la autovía cortó el cerro y rellenó el valle. Cualquier relleno pues produce estos taludes que si se repoblasen con encinares, con vegetación autóctona, pero no. Lo repoblamos con esta planta extraña, que es además colonizadora, muy muy peligrosa. Y como veis, acaba taponando el valle. Un valle que era muy hermoso de por sí. Y este es desde el otro lado, ya veis, hay quien dice que esto tiene su belleza, porque efectivamente es una recta que se impone a una topografía, y es verdad, pero si esto estuviera más cuidado, si no estuviera tan abandonado. Bueno, aquí vemos cómo de nuevo va a cortar, ahora ya más profundamente, ese cerro. Fijaros ya las cortes son, alguien dirá, ¿no? Cuando uno esté acostumbrado a las autovías en Vascongadas, por ejemplo, los cortes son salvajes, son brutales. Estos son cortes muy suaves y son terrenos de aluvión, ¿no? Pero aún así indica que la autovía se está metiendo en un terreno delicado para ella. Bueno, ya veis, hemos pasado esto, estamos ya girando en torno a Marchamalo. Ahí vemos ya una serie de caminos que salen de Marchamalo hacia el nordeste, ya lo veis, un camino, otro camino y en la carretera. Uno se pregunta si eran necesarios tantos caminos o si bastaba haber cruzado y haber unido con este camino, porque al final pues son interrupciones de la autovía, son costes de infraestructuras, y como veis, 3 caminos cuando a lo mejor bastaba esta comarcal, ¿no? Bueno, aquí lo vemos, fijaros, aquí se ve muy bien el corte de esos cerros, cómo sigue la autovía y estos caminos que tienen cada uno su infraestructura, que quizás se podían haber concentrado. Y allí vemos a lo lejos Guadalajara. Aquí vemos muy bien el corte que se produce en el terreno. Esto, en mi opinión, siempre es doloroso porque no solo ocupa mucho terreno fértil, más cuanto el corte es mayor, fijaros lo que se ha perdido aquí de terreno, mientras que si hubiera ido a nivel, pues habríamos ganado para los cultivos todo ese territorio, sino también es la ruptura topográfica, la sensación de que el pueblo, el núcleo Marchamalo ha quedado seccionado respecto a sus caminos naturales, sus sierras, sus dehesas, sus viejas dehesas. Esta carretera, que es la Castilla-La Mancha 1002, que como veis es importante, se dirige hacia la sierra, probablemente sea un camino muy antiguo, que fijaros que al final enlazaba Guadalajara con el sistema central. Ya cruzamos ese último puente y vamos ya rodeando Marchamalo con pequeños valles, pequeños arroyos. Fijaros aquí se ha excavado el arroyo y se ha quitado toda la vegetación de ribera. Una pena, en principio se dice que esto es para las inundaciones, al final es la erosión y fijaros, cualquier lluvia va a taponar inmediatamente esta acequia, que ha perdido toda su vegetación original. Nos dirigimos ya hacia el último puente, cruzamos y ya salimos a la llanura de regadío de Marchamalo. Aquí la autovía empieza a descender
porque ha subido a una cota muy alta y ahora tiene que descender, porque va a pasar por uno de sus puntos más bajos, va a cruzar el Henares. Nos cruzamos con estas carreteras, son carreteras más bien nuevas, que son paralelas al Henares y definen un paisaje de regadíos con caminos paralelos. Ahí está la carretera que de cierta manera sustituye a la vieja, antiguo camino que iba hacia Sigüenza. Aquí ya estamos en esa curva de casi 90 grados que está indicando que abandonamos aquel valle del Henares, que era lo lógico, y que nos dirigimos muy forzadamente a coger el camino que trazó la Nacional 2. Es ese giro de 90 grados que os digo que indica siempre que ha habido un trastoco importante del urbanismo y de la estrategia de las ciudades. Bueno, aquí lo vemos muy bien. Fijaros qué situación tan absurda. Abandonar este valle donde todos los caminos seguía la cañada Galiana, que era esta, la avenida que iba hacia la Galiana, las viejas vías romanas en torno a Henares, el canal de riego de Henares. Todo indicaba que el camino era este. Sin embargo, por una decisión política de trazar por aquí la Nacional 2, pues al final hay que alcanzar esa carretera. La R2 tiene que lograr enlazar y eso provoca estas dos curvas muy cerradas de 90 grados que indican que algo raro está pasando. Bueno, y aquí tenemos Marchamalo, ya lo veis, en la frontera entre la sierra y los regadíos. Por eso os digo que estas autovías da mucha pena, porque siempre en un pueblo de la civilización mediterránea está los bosques, las montañas y las llanuras y los ríos. Y siempre el núcleo está en esa frontera entre bosques, sierras y llanuras. Y aquí lo mismo le pasaba a Marchamalo. Pero al trazar estas autovías, que pasan en todos los núcleos de España, queda cortada esta relación natural entre las dehesas que venían de la sierra y la llanura. Y uno ya sabe que detrás de esos pequeños acantilados está cortado la continuidad de las mesetas. Y no es bueno, la verdad. Porque en cierta manera condena a Marchamalo a estar ya ligado absolutamente a Guadalajara. La historia de Marchamalo ha sido una lucha por independizarse de Guadalajara, pues ahora realmente la R2 lo que hace es atarle a ese cinturón de Guadalajara. Bueno, y aquí vemos cómo Marchamalo, fijaros que en otros núcleos que hemos visto, el núcleo original era muy pequeñito. Sin embargo, Marchamalo, fijaros, se notan estas manzanas más irregulares, más densas, se ve que era un núcleo importante, donde los caminos habían sido importantes. Claro, ¿qué pasa a los caminos? Pues que uno era la cañada galiana, famosa cañada que va desde Navarra y La Rioja hasta Ciudad Real, y creo que luego seguía hasta Tartesos, hasta el Coto de Doñana. Es un eje diagonal que cruza toda la península, podemos decir. Todos sus ríos y que une todas las tierras de España en una diagonal que va desde el nordeste al suroeste. Importantísima. Y claro, ella definió este núcleo tan alargado, porque además se cruzaba con otros caminos, con otras cañadas que se dirigían hacia el noroeste. Bueno, como veis, se ha generado una plaza muy bonita, grandísima, estaba el palacio y donde aparece la iglesita. Es un núcleo de caminos. Se ha dicho, luego veremos si esta es la antigua Arriaca. Yo tengo mis dudas. Pero bueno, veis aquí este otro planito, este es el plano 25.000, que son planos muy bonitos. Ya se ve perfectamente cómo está el núcleo antiguo, con dos grandes manzanas paralelas, esta encrucijada de caminos que es la plaza, y cómo ya van surgiendo a lo largo de los caminos nuevas urbanizaciones que han hecho crecer. Pero veis, Marchamalo estaba en la frontera entre regadíos y sierras. El canal vino también a cortar esa relación, pero luego la R2. Bueno, nos acercamos, fijaros que es un núcleo largo. Fijaros la calle Cruz, la calle Eras, las Eras, tan importantes en estos pueblos, la calle de la Cruz. No aparece la calle, la que es la Cañada, calle de la Charca. Y si nos acercamos, aquí vemos la gran plaza, de forma irregular, estas manzanas tienen un trazado paralelo, indicio de alguna parcelación. Hay quien ha dicho que aquí está la mansión romana de Arriaca. Yo creo que por el nombre Arriaca tiene que ser una ciudad de los carpetanos, por lo tanto no romana, es decir, tiene que tener un trazado no romano. Otra cosa es que luego Roma haya colocado al lado una ciudad con trazado romano. Bueno, aquí vemos la iglesita. Fijaros, la iglesia ya desde el aire nos indica que ha habido
una pequeña iglesia, probablemente románica, sobre quizá una pequeña mezquita, con cubierta a dos aguas, y luego hubo pretensión de crear una gran iglesia casi catedral, una iglesia basílica enorme, en el Renacimiento español. ¿Veis esta generosidad de nave que uno piensa, ese es el crucero? No, era la intención de que fuera una nave como una iglesia como la de Meco o la de otro pueblo que hemos visto al comenzar nuestras charlas. Una maravillosa iglesia renacentista columnaria, es decir, con todas las naves a la misma altura y con unas grandes columnas renacentistas separando las naves. Esa era la intención. Y con un ábside que, aunque uno puede pensar es gótico, realmente es ya un gótico renaciente. Es el estilo español renacentista que toma muchas cosas del gótico, pero que ya en espíritu es totalmente renacentista. Como veis, luego el barroco habrá hecho una torrecita. Fijaros qué bonito contraste. La primitiva iglesia, que está ahí en su pequeña escala, probablemente una iglesita románica con artesonado de madera, y la nueva pretensión renacentista. Fijaros la cornisa, que preciosa es, la típica ventana renacentista. Fijaros, también preparó también ya la sacristía. Es una gran construcción. Fijaros, esto es muy manierista ya, muy exagerado ese gran hueco. Pero veis, esto no era el crucero, por así decir, y luego volvía una nave. No, no, mirar la intención era la de hacer una iglesia como la de Meco. Una iglesia de grandes columnas y de tres naves a la misma altura. Un gran templo renacentista. Pero se acabó el dinero. Un poco cuenta la historia de España. Después de Carlos V, Felipe II, se acaba el dinero y ya viene una época que es un poco el barroco, más pobre, donde se vuelve a usar el ladrillo, donde se usaron mucho la escayola. Es la época de Don Quijote, donde los sueños de los grandes caballeros quedaron ya en ilusiones. Bueno, ya veis, después tiene aquí una serie de huecos que parecen huecos del neoclasicismo, siempre que veis este hueco, pero también puede ser un hueco transformado en época moderna. Bueno, ahí veis muy bien, fijaros, la intención del arquitecto era haber seguido con una maravillosa iglesia renaciente. Veis qué magnífica construcción con esa maravillosa cornisa renacentista. Y veis aquí, bueno, no se ve muy bien, pero veis, esta es la escala de la pequeñita nave románica, luego ampliada con naves laterales, y que choca contra esa, lo estamos viendo en todo Lenares. Fijaros, qué maravillosa iglesia se estaba preparando aquí, como la de Meco, ¿veis? Con unas grandes columnas exentas, que hubiera sido una iglesia de tres naves, casi una basílica catedral maravillosa. Y por supuesto con estas naves góticas, pero góticas ya muy planas, como velas hinchadas, típicas del Renacimiento español. Bueno, fantástica, pero no se acabó. Y esta es la preciosa plaza que sigue la Cañada Galiana. Hablo mucho de la Cañada Galiana porque es muy importante en España. Es la que une el Valle del Ebro, desde Cameros, desde Navarra, desde el Valle del Ebro, atravesando toda la meseta, llegando a Castilla-La Mancha, pero descendiendo luego hacia Andalucía. Y es curioso que acabe en Doñana. Estos viejos caminos que lo usaban los animales desde casi antes de la aparición del hombre, y que realmente el hombre luego los transformó en cañadas para sus ganados, pero que acababan en Tartesos, en la grande zona de prados donde pastaban los bueyes de Gerión, ¿no? Esa tierra maravillosa que era Doñana. Y ahora, hablando de Arriaca, como muchos asocian Marchamalo a Arriaca, hay que hablar un poquito de la Carpetania. Esto tengo mis charlas sobre los pueblos de España, podéis buscar la de los carpetanos. Los carpetanos es un pueblo considerado mezcla de celtas e íberos, pero basta ver la terminación en anos, como oretanos, como bastetanos. Esa terminación en anos indica un pueblo ibérico. Es decir, que el pueblo ibérico domina de esta manera a los celtas. Celtas serían, por ejemplo, los verones, los vascones. Esa terminación en ones es una terminación celta. Y estas son, aquí están los arebacos, que era un pueblo muy poderoso. Aquí se duda si los vacceos llegaban a Segovia. Yo creo que todo esto es territorio arebaco, que es territorio celtíbero, y celtíberos muy violentos. Son los celtíberos de Numancia, que aquí eran fronteros con los lusones, Lutia, Luzaga, pueblos celtíberos de la zona alta del Jalón, y que dieron nombre al Tajo. El Tajo se llamaba Luso, de ahí viene Lusitania, porque aquí estaban los lusones. Son pueblos celtíberos, de ellos quizá los más violentos fueron los arebacos, y los carpetanos, en cierta manera, tienen tensiones en esta frontera con pueblos que son más celtas, como también los vetones.
Los arevacos están en el corazón de la península, en un territorio riquísimo, porque es ríos muy fértiles, el Jarama, el Tajo, el Henares, tierras muy fértiles de aluvión, y los arevacos están en tierras altas, tierras mucho más duras, igual que los velos, los titos, los lusones o los celtíberos, igual que los olcades que estaban en la zona de Cuenca. Entonces, siempre estos pueblos de llanura han sufrido los ataques de los pueblos de sierra, como eran estos. Por eso a mí me extraña mucho que Arriaca, que era una ciudad importante de los carpetanos, quedase al norte de Henares, porque los ataques iban a venir sobre todo de los arevacos, por lo cual pienso que tiene más posibilidades de ser Arriaca Guadalajara, que está protegida por el Henares, por el foso del Henares. Es decir, Guadalajara es una ciudad que hasta verla se está defendiendo del norte, mientras que Marchamalo, de cierta manera, el foso lo tiene al sur, Marchamalo se está defendiendo del sur, y una ciudad importante de los carpetanos se tiene que defender del norte, por lo cual yo creo que Arriaca tiene que estar al sur del Henares. Otra cosa es que los romanos, al asumir este viejo camino como vía romana, colocasen una mansión, una posada, una villa, incluso un emplazamiento a lo largo de la villa romana. Ellos ya no tenían que defenderse, habían dominado la península, por eso perfectamente colocan sus ciudades en la llanura y hacen descender a las ciudades ibéricas como eran los carpetanos. Bueno, aquí tenemos la duda de la búsqueda de dónde está esa Arriaca. Es verdad que se han encontrado restos de elementos romanos, por supuesto, y sin duda también carpetanos. Todo esto estará poblado de castros carpetanos. Aquí vemos como la toponimia se dice que en el lugar llamado el Tesoro han aparecido muchos restos. Bueno, aquí, como veis, en la toponimia no aparecen esos nombres, pero fijaros, aparecen los nombres de ermitas. Siempre que hay una ermita, hay normalmente un castro prerromano. Sí, asombraros de lo que os digo, un castro prerromano. A veces son ciudades medievales que han desaparecido. San Cristóbal siempre indica caminos, caminos importantes, porque San Cristóbal ayudó a cruzar un río al Niño Jesús. Pero aquí tenemos la cuesta de los Ángeles, luego por aquí debía haber otra ermita, o por ejemplo más arriba, fijaros, San Roque y San Martín, estos son santos medievales, probablemente hubo por aquí algún poblado de la Reconquista, que San Martín está muy localizado, este santo tuvo mucha difusión en el siglo XI-XII, cuando empieza la reconquista de estas tierras, o si subimos más hacia arriba, buscando algún nombre, nos encontramos este misterioso pueblo, Usanos, Cerro de San Isidro. También San Isidro es una advocación ya más moderna, pero el Castillejo, por ejemplo, el Castillejo significa siempre normalmente un castro prerromano, siempre. Y si nos fijamos en Usanos, nos asombra su trazado. Usanos sí que parece un trazado de un pequeño establecimiento romano, con esta cuadrícula tan perfecta. ¿Veis? Ahí tenemos Usanos, que tiene un término municipal muy bonito, muy circular, muy proporcionado, con zona de sierra y zona de arroyos que descienden a lo largo de este viejo camino. Pero fijaros, es un esquema muy bonito, regular, ortogonal. Eso es lo asombroso. Es muy raro encontrar esto. Esto puede insinuar que aquí tenemos un establecimiento romano, no muy grande. Fijaros cómo la iglesia no respeta el trazado romano. Eso es porque aquí vino un nuevo poblador cuyo templo no coincide con el templo romano. Puede ser desde una mezquita orientada hacia el sureste, como sería esta, o una iglesia cristiana orientada hacia el este. Pero esta, como veis, está orientada hacia el noreste-sureste, por lo cual es más probable que sea una pequeña mezquita que rompió la trama quizá romana de este establecimiento. Bueno, son hipótesis, pero la iglesia también, fijaros qué conjunto de tejados tan bonito, con esta riqueza de un pórtico, se ve que es probablemente una mezquita transformada, con esta gran torre de inclinación mozárabe o musulmana. Fijaros, el ábside también indica una enorme confusión de construcciones muy variadas. Bueno, y ya volvemos hacia la autovía. Aquí nos vamos a encontrar con un tema muy, muy interesante, que es el peaje, el comienzo del peaje del R2, su enlace con la carretera de Henares y su enlace con la Nacional 2. De cierta manera, esta es la sucesora de esta vieja vía romana. Fijaros, esta era la llanura, aquí teníamos una serie de caminos modernos paralelos a la llanura, el gran canal de Henares, fijaros qué bonito canal, que ha logrado la riqueza de todas estas tierras.
y se va hacia Lenares, y esta que es la Cañada Galiana. Como veis, ha sido desviada para pasar bajo la R2, el viejo camino que va a Tartesos. Y aquí ya nos dirigimos hacia el polígono. El polígono aquí ha saltado, es cosa curiosa, ha saltado con un área logística, lo cual no es bueno saltar las rondas porque vamos ocupando suelos agrícolas muy, muy valiosos. Pero bueno, y nos dirigimos hacia el peaje. Ya veis que aquí la autovía va bajando porque se va acercando hacia Lenares y en esa llanura de Lenares han colocado el peaje. Esta sería la puerta, otra de las puertas del área metropolitana de Madrid. Fijaros, es un peaje sencillo que tiene estos enlaces. Al final ya veis que tiene 4 enlaces para unirse con la vieja carretera de Lenares, que de nuevo tiene aquí, como veis, la posibilidad de 4 enlaces. Es decir, que está resuelto para una completa conexión. Y como veis aquí ha partido el polígono, que el polígono se ha expandido hacia el norte. Esto es una pena, quizá lo ideal hubiera sido que se hubiera reorganizado aquí, porque una vez que se crea, es verdad, una vez que se crea la R2, en este punto de salida, pues un sitio perfecto para crear un polígono logístico. Pero claro, ocupa zonas de regadío muy valiosas, rompe este límite ciudad-campo, que podía haber sido la R2, ¿entiendes? Es decir, altera un poco todas las previsiones. Aquí vemos el caos que hay aquí, de torres de alta tensión, ese pobre arroyo que llegaba aquí, el nuevo polígono, el centro de transformación, como veis, todo un poco descuidado. Y la puerta de la R2. Ya veis que aquí hay muchas zonas confusas en este final del polígono. Vemos el área logística y ya nos dirigimos hacia Lenares. Fijaros qué extraña esta recta. Lo hemos dicho muchas veces, es una autovía nunca debe tener una recta, siempre tiene que ser curvas y contracurvas porque es muy difícil mantener el volante un vehículo recto. Fijaros lo extraña que es esta recta. ¿Veis? Viene allí desde una curva muy cerrada, baja, luego vuelve a subir. ¿Veis? No es bonita ese trazado. Aquí pasa por encima del ferrocarril, eso le hace ir muy alta. Pasa luego por la vieja vía romana. ¿Veis? Es muy alto este puente por culpa del ferrocarril. Aquí estamos ya saltando este punto y acercándonos hacia Lenares. Bien, ya estamos cerca de Lenares. Este es el punto más mágico de la R2, el punto en que salta el Lenares. Luego vimos que el Jarama también lo llega a saltar, cuando vimos en la primera lección, y siempre este punto misterioso en estos terrenos tan desérticos, ver este vergel que son los ríos. Es una foto muy bonita, un ambiente, es marzo del 2023. Y la riqueza que puede atraer si la cuidamos, si no la cortamos, la riqueza que traen siempre aquí los arroyos, los ríos. Aquí tenemos el Lenares. Y fijaros cómo esta extraña recta va a ir cortando los cerros que llegaban hasta el arroyo de la Vega. Fijaros estos acantilados que los cortó el río Henares. En épocas más lluviosas, el río Henares llegaba hasta ahí. Por eso va erosionando y cortando y llevándose todos los aluviones que los va llevando al Tajo, al Jarama, al Tajo, y a lo largo del Tajo pues se habrán extendido por las tierras de Toledo y también habrán llegado a Portugal. Porque la cota original de toda esta llanura de Lenares era la de los cerros más altos. Los ríos se han llevado todos estos aluviones. Bueno, fijaros qué extraña es esta recta. Primero porque es subiendo, lo cual siempre es muy costoso, es mucho tiene más recorrido, una subida en curva, con lo cual se logra que la pendiente sea menor. Es una recta muy fuerte, muy violenta, con una fuerte pendiente y que además ha cortado, como veis, las colinas. No sé por qué el que trazó el R2 aquí ha hecho este trazado. Aquí está el Salto de Lenares y el arroyo de la Vega, que este arroyo tan humilde viene nada más y nada menos que desde Torija, es el que forma el valle de Valdenoches. O sea que es un arroyo muy importante. Aquí, en cierta manera, sí que la autovía tuvo la R2 tuvo el buen criterio, aunque hubiera sido quizá más lógico haber saltado por aquí, pero eso le hubiera obligado a saltar en el arroyo de la Vega. Así se evita ese salto,
pero eso le ha forzado demasiado a cortar esta colina. Ya veis que aquí se ha producido un corte de esta colina, aunque ya el arroyo de la Vega la había erosionado, pero un punto un poco crítico ese apoyo. Luego fijaros qué extraña esta recta. ¿Veis? Es muy extraño. Parece que aquí lo lógico hubiera sido haber venido por cotas más bajas, entrando donde había vaguada, saliendo cuando llegaban los cerros, volviendo a entrar cuando había vaguada y saliendo cuando hubiera cerros. Es verdad que eso nos habría hecho acercarnos al arroyo de la Vega, pero habría sido más natural, habría permitido tener más suaves pendientes y habría sido mucho más bonita la autovía. Ya veis, esto no tiene mucho sentido, esta recta para acabar cortando. Y fijaros qué raro se ve desde el bajando. ¿Veis? Es rarísimo este trazado. No es un trazado bonito, ya lo veis, ¿no? Aquí estamos cortando los cerros, cuando esto podría haber sido una sucesión de curvas muy bonitas, con de gran radio. Porque fijaros que aquí teníamos mucho sitio, aquí está el arroyo de la Vega, y realmente la posición lógica hubiera sido venir un poco más hacia aquí, por ese punto de contacto de cerros, llanura, no cortando los cerros. ¿Veis? Es una pena, podíamos haber venido y entrando donde había vaguada. ¿Veis? Haber venido un poquito más hacia la derecha. Bueno, aquí se ve muy bien. Ya veis, aquí el corte de la montaña, aquí excesivo, una pena. Porque ¿qué sentido tenía esta recta? Bueno, no me quiero poner pesado con la recta, pero me da pena porque luego al final tenemos esta curva tan cerrada, ¿veis? Que es la que se dirige hacia la gran recta. ¿Veis? Es una curva muy cerrada por habernos empeñado en trazar esa recta. Es verdad que si hubiéramos venido un poco más adelante, el arroyo de la Vega habría estado muy cerca de la autovía, pero bueno, era lo que marcaba la topografía. Y aquí vamos a parar el recorrido al llegar a ese puente que nos lleva ya a Taracena. Porque ahora, bueno, aquí lo vemos muy bien, fijaros cómo por una misteriosa ley del destino, esta R2 es paralela a esta ronda de Guadalajara, que es paralela a la vieja muralla de Guadalajara. Siguiendo esa ley que os digo, que podéis ver en mi historia de la ciudad, tenéis mi historia de la ciudad creo que en muchas charlas o también resumida en 2 charlas únicas, para entender cómo crecen las ciudades. Y aquí tenemos Guadalajara, esa gran ciudad que yo sospecho que quizá la vieja Arriaca esté en ella. Siempre yo creo que las grandes ciudades son las que contienen las ciudades prerromanas más importantes, a pesar de que no haya testimonios aún, pero su posición es perfecta. Ya veis, el río Henares le defiende del norte, de donde puede venir el ataque de los arebacos, mientras que hacia el sur era territorio carpetano, hasta los Orcades de Cuenca, es decir, que este territorio era de ella, por así decir, era territorio seguro, mientras que el sistema central estaba en manos de los arebacos, que siempre, incluso luego se vio como en la Reconquista, las tierras de Segovia quieren conquistar toda esta zona, ¿no? Bueno, ya veis cómo la R2 ha dibujado una motecia de Guadalajara. Bueno, aquí lo vemos muy bien, aquí, bueno, era para que vierais cómo esta zona que ha cortado se llamaba la dehesa, ahora ya no quedan ahí dehesas. Este es el arroyo de la Vega, y fijaros, es un arroyo muy importante. Y aquí se ve muy bien este giro tan forzado, ya lo veis, ¿no? Y esta recta tan forzada, cuando quizá hubiera sido mucho más suave haber venido con una mayor suavidad, subiendo y alejándonos un poco de este promontorio. Bueno, aquí tenemos cómo era el paisaje antes, el arroyo de la Vega, esta colina, ese encuentro de los ríos en esa colina. Y bueno, como veis, había cultivos, había viñedos, estos símbolos son viñedos, había olivares, había dehesas. Este plano es de los 1920 más o menos. Este ya es de los 70. ¿Veis? Están sin hacerle R2. ¿Veis? La dehesa, Caña Hermosa, bueno, la dehesa, Santa Lucía. Aquí indica probablemente aquí haya un castro carpetano. La Merced por los mercedarios. Bueno, ahí ya oís el vendedor. Y aquí tenemos Guadalajara. Fijaros qué bonita ciudad. Es una ciudad que en su casco histórico
tiende al círculo, como tienden todas las ciudades, también en su casco moderno tiende también al círculo y en su nueva expansión de sus murallas también tiende a la misma forma. Es asombroso. Aquí tenemos Guadalajara en estos planos del año son de 1945, pero otros son del año 30, anterior a la Guerra Civil, y a principios de siglo se empiezan a dibujar. Fijaros que paisajes casi virgen. Y aquí está lo que os decía, este quiebro tremendo, enigmático, por haber desviado la vieja vía romana de Lenares, haberse empeñado en ir por aquí la Nacional 2. Y ha provocado este quiebro, que es el mismo quiebro, si os fijáis, que ha hecho la R2. Exactamente el mismo, ¿veis? Las ciudades crecen en homotecias. Y como veis, Guadalajara vive de estar en esta colina y vive de cruzar el río Henares y de los caminos que van hacia Cuenca. Aquí se ve muy bien. Fijaros que saltó al río el ferrocarril, fue el primero que inició la expansión al norte del Henares, en una época ya en que no había peligros, por supuesto, de ataques. Pero fijaros cómo no parece que Guadalajara nunca hubiera tenido un camino que siguiese por el valle de Torija, nunca, sino que parece que siempre ha sido este eje el que la ha marcado. Bueno, aquí vemos la Guadalajara actual con todos los barrios modernos, este arroyo que sirvió de foso a la vieja Guadalajara, que la vemos perfectamente aquí. ¿Veis? Aquí se ve muy bien la vieja Guadalajara y vamos a ver una serie de expansiones que tiene y que nos marcan. ¿Veis? Aquí se ve muy bien, fijaros. Ya desde el aire detectamos aquí, en este pequeño óvalo, la primitiva ciudad, probablemente una ciudad carpetana, una ciudad celtibérica, ibérica, prerromana, la que yo sospecho que es la vieja Arriaca. Pero luego fijaros que aquí hay una serie de calles que también van marcando murallas, como es esta calle, que claramente es una calle de muralla. Fijaros que al pie de esta primitiva ciudad aparece esa plaza, la Plaza Mayor. Muchas plazas mayores no fueron el centro de nuestras ciudades, sino que fueron plazas puerta de la ciudad. Aquí probablemente estaba la puerta de la ciudad celtibérica y a las puertas, los pies de esa puerta se forman la que luego es la Plaza Mayor. Lo mismo que luego ha pasado aquí. ¿Veis? Luego la ciudad creció, envolvió la Plaza Mayor, fue creciendo con nuevas murallas y aquí donde el gran Palacio del Infantado se forma otra plaza de arrabal de la ciudad. Y lo mismo pasa aquí, donde está el convento de Santo Domingo, donde estuvo, se formó también a las puertas de la ciudad otra plaza de puerta de ciudad. Bueno, es un esquema muy bonito. Fijaros qué impresionante palacio, cómo anuncia la puerta de la vieja ciudad, que está aquí, ¿veis? Y si ahora esta sería la puerta de Arrabal, si subimos nos encontramos con la Plaza Mayor. Pero fijaros que la Plaza Mayor, aquí hay una muralla, es decir, fue también una puerta, igual que es una plaza, de fuera de la muralla, que luego la muralla la fue envolviendo. Ya veis que bien se ve cómo las murallas van envolviendo la vieja ciudad. Esta es, por tanto, la Plaza Mayor es una puerta de la vieja ciudad. Probablemente aquí iría la muralla celtibérica, anterior a Roma. ¿Veis qué bien se ve aquí? Y luego, ¿cuál sería el corazón de esta vieja ciudad? Pues sin duda esta placita, Plaza Jardines. ¿Veis? Este es el corazón, probablemente el corazón de la vieja ciudad. Aquí se ve muy bien y uno piensa, ¿y dónde estaría la Acrópolis de esa ciudad? Pues probablemente aquí, que es un punto de muchísimo desnivel, con grandes fosos, probablemente no esté el convento del Carmen. Yo aquí hubiera dicho que aquí habría estado la catedral, pero como no era una ciudad que no era obispado, la catedral es moderna y está en una iglesita de fuera de murallas, probablemente aquí estuvo la Acrópolis celtibérica, donde está el convento del Carmen. Aquí, probablemente. Bueno, aquí se ve muy bien, fijaros los crecimientos concéntricos en círculos concéntricos del primitivo óvalo de la ciudad que estaba aquí. Aquí también se ve muy bien, fijaros cómo las calles van marcando la muralla y cómo aquí parece que había una vaguada rodeando el convento del Carmen. En toda esta secuencia, veis, la curva de nivel marca muy bien los límites de la ciudad carpetana. ¿Veis? La Plaza Mayor estaba fuera de la muralla de la ciudad. ¿Qué pasaba aquí, en esta gran llanura?
No lo sé, quizá habría sin duda un elemento defensivo importante porque es el punto crítico, es el punto de más difícil defensa, esta llanura. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. Esta placita, pero el corazón de la ciudad puede estar también aquí, en esta sucesión de espacios, en uno de estos puntos. Tiene que estar el corazón de la vieja ciudad. Mirad este plano tan bonito. Fijaros qué bien se ve, y que el que quiera oír mis charlas de la ciudad verá que siempre la ciudad medieval se rodea, ya en el gótico pregótico, de los conventos de franciscanos, siempre a las puertas de la ciudad porque vivían de las limosnas de los peregrinos, y de dominicos. Y también faltaría el de agustinos, que a veces se coloca fuera de la ciudad, a veces en la muralla. Antes de ellos se había instalado siempre el Carmen, que se coloca siempre en la muralla. El Carmen calzado, no los descalzos, ¿no? Los descalzos ya se marchan nuevamente fuera, aunque siempre cerca de la muralla. Luego estarían los templarios, los mercedarios, los trinitarios, que se colocaban en el borde también de la ciudad. Y luego, por supuesto, ya veis los grandes palacios renacentistas, que se colocan también en bordes de muralla, pero como la muralla va creciendo, al final este ha optado por colocarse a los pies de la entrada a la ciudad. Una secuencia muy bonita. Se ve perfectamente el trazado de las viejas ciudades, ¿ya lo veis? Con curvas, y cómo ha habido una sucesión desde la placita de Jardines hasta la Plaza Mayor, hasta... hay una secuencia porque la ciudad estaba creciendo, descendiendo hacia Henares. Luego ya veis la ciudad moderna, que bien se ve que ha roto un poco la trama. Bueno, aquí tenemos los dominicos. Este era el punto más crítico de defensa de la ciudad. Ahí se colocan los dominicos en una de las puertas de la ciudad, con esta preciosa plaza de puerta de ciudad, muy bonita, edificios modernos. ¿Veis? Aquí estuvo una de las puertas de la ciudad medieval y de la ciudad anterior. ¿Veis qué bien se ve aquí? Con todos estos grandes parques, bulevares que siempre crecen. Y aquí tenemos el arroyo que defendía la vieja ciudad, el foso. Porque por aquí, la propia topografía, probablemente viejos arroyos que también venían por aquí, y aquí tendríamos la acrópolis de esa ciudad carpetana, ciudad prerromana. Pero el corazón puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar en la Plaza de Moreno. Por aquí tiene que estar el corazón de la vieja ciudad carpetana. Esta es la que yo creo que fue quizá la acrópolis de la ciudad que estuvo situada aquí. Ya veis que el terreno cae desde este punto, ya se ve muy bien, ¿no? Y ahí incluso esta curvatura que este edificio ha respetado indica muy bien los límites de la vieja ciudad. Sería un óvalo que vendría por aquí con su muralla y su foso. Esta podía ser uno de los centros de la ciudad. Aquí se ve muy bien que bordeaba esa ciudad, la curvatura. Siempre veáis una calle con una curvatura así, es un borde de muralla. O podía estar aquí, en esta placita, o en este entorno, en esta otra plaza. Por aquí tiene que estar el corazón. Fijaros que son plazas muy bonitas de la vieja ciudad. Y rodeada, por supuesto, por un foso que ahora ya es este gran parque. Magnífico, el Parque de la Concordia. Bueno, ya veis qué bonito. Y aquí, en estos bordes de esta ciudad, aparece esta pequeña mezquita, que luego es iglesia de Santa María y ahora con catedral, que está en este otro promontorio donde al final creció la muralla y avanzó hasta aquí. Pero en origen ya se ve que la muralla venía por aquí. Se ve clarísimo, ¿no? Ya lo veis. Bueno, y tenemos esta preciosa iglesia. Su planta parece el de una mezquita, ya veis, con su cubierta de madera, y que me he enterado que está aún, pero que está oculta por las bóvedas de yeso. Es decir, fijaros que es un conjunto muy típico de Henares. Esta maravillosa torre y ahí el conjunto de una actuación renacentista o barroca. Aquí veis, parece más barroca que renacentista, superpuesta a una... Mira, aquí se ve muy bien. Esto probablemente son la planta de la primitiva mezquita, y aquí, como veis, se ha ensanchado para lograr esta gran cabecera del barroco, que es este luego que ha transformado los artesonados que hay. Aquí veis, aquí no se ve muy bien, pero por lo que he leído, aquí están los artesonados antiguos de la iglesita cristiana y probablemente antiguamente también de la mezquita. Y aquí, como veis, está la actuación barroca con su cupulita, que al final ha embebido, ha contagiado toda la nave.
muy bonita, como veis. Bueno, aquí se ve. Él diría que contiene una vieja iglesia, una vieja mezquita. Pero sí que se ve el ensanchamiento que se ha producido en la cúpula. Bueno, y aquí vemos Guadalajara con su crecimiento moderno. Se nota muy bien. Aquí un pequeño ensanche. Aquí ya crecimientos de los 60 con un urbanismo abierto, el urbanismo que ha descompuesto la ciudad. Los crecimientos eh, ya de los 80, 90, ya con formas más curvas, más suaves, que pretenden hacer una ciudad menos abstracta que la ciudad de los 60. Y luego, bueno, toda la nueva ciudad. Como veis, ha saltado este foso y se ha expandido hacia aquí, hacia estas mesetas, saltando este viejo arroyo. Tienes una sucesión. Si en el siglo XX avanzó Guadalajara hacia aquí, en el XXI ya se ve que está avanzando hacia aquí. Y estos son barrios que se han hecho aprovechando que ya el ferrocarril se atrevió a crear aquí un foco de atención que era la estación. Como veis, es todo un proceso muy, muy lógico. Y este es el puente que dio sentido a Guadalajara, probablemente un puente que luego Roma probablemente lo adaptó, y luego el califato, que dio origen a ese eje de Guadalajara. Y aquí tenemos el Henares, el nuevo puente. Y como veis, no ha tenido Guadalajara mucha suerte en los puentes, porque tiene varios puentes, pero de poco valor. Este puente, que podría haber sido un puente muy bonito, pues como veis, un puente muy sencillo. Este otro puente, que es el puente de la autovía, y este otro puente, pues también son puentes muy sencillos. Prácticamente no tienen ningún gesto hacia el río Henares, no tienen ningún arco, ninguna estructura. Y más al norte tenemos estas pasarelas y el puente llaman puente de Arriaca, de la ronda, de la primera ronda de Guadalajara, y luego ya el puente de la R2 que hemos visto. Bueno, ya acabamos con Taracena. Aquí vemos un poquito su territorio. Ya veis que tenía gran parte de estas pequeñas sierras y llegaba hasta el Henares. Eso es muy importante. Todos los núcleos suelen querer llegar hasta el río Henares. Es muy interesante ver los términos municipales porque muchos coinciden con los límites de los viejos castros prerromanos, de donde que quizá aquí no estuvo aquí, sino que estuvo en alguna de estas colinas y dominaba un espacio central en torno a él. Bueno, aquí vemos Taracena. Fijaros cómo Taracena nace una serie de caminos que luego se han alterado. Este camino luego ha pasado a venir aquí como carretera. Fijaros que la Nacional 2 no influyó para nada en el trazado de Taracena, no hace ningún caso a esta vía, sino que sigue viejos caminos. Eso quiere decir que cuando Taracena nace, este trazado estaba sin hacer. Bueno, aquí lo veis, ¿veis? La vieja Nacional 2 no afecta para nada al trazado de Taracena, que parece afectada por otros caminos diferentes. Es decir, que es un núcleo anterior a ese trazado. Y aquí vemos la iglesita, que es muy curiosa también. Fijaros que tiene un ábside románico, un ábside románico mudéjar, de los primeros tiempos de la Reconquista, un pórtico renaciente, y encima del ábside románico es asombroso. Tiene este elemento que probablemente era del gótico mudéjar, porque el gótico no le gusta las formas curvas suaves, sino que busca siempre las aristas, con ese precioso alero casi renacentista, de un gótico renaciente mudéjar que quiere crear una cabecera de mucha más entidad, con su cúpula, con su ábside, cúpula ya más barroca. Fijaos qué bonita la secuencia. Tenemos románico, probablemente teníamos una cubierta de madera, mudéjar, tenemos gótico ya renacentista, renacimiento, barroco en la cúpula. ¿Veis qué secuencia? Cómo los estilos son incapaces de asumir los estilos anteriores. Y un campanario, como veis, también es un material diferente. Está hecho con una gran textura, con muchísima fuerza, diferente al de la nave que está mezclando el tapial y el ladrillo. Y el gran. Fijaros, aquí algo estaba preparado que se truncó, no sabemos qué era. Y bueno, y aquí volvemos ya a este punto. Lo hemos dicho ya muchas veces. Fijaros qué forzado es esta curva y esta recta. Parece que este realmente, si hubiese venido mucho más aquí, ¿no? Habría tomado con mucha más holgura
esta curva, alejándose de estos cerros. Pero claro, estaba la Nacional 2, no solo estaba la Nacional 2, estaban también estas rotondas, que no estaban mal en sí, pero claro, aquí he habido que realizar el enlace de dos autovías muy tangentes. Quizá lo suyo hubiera sido haber saltado con los dos sentidos, haber saltado y haberse desarrollado aquí con mucha más holgura. O haber alterado este diseño, porque aquí sobran rotondas, esta y esta podían haber sido la misma. Y como veis hay una pequeña confusión y ha forzado mucho el R2. Esto no está del todo bien. Bueno, aquí veíamos el último corte, ahí vemos Taracena y ya vamos llegando a los grandes cerros que van a definir Guadalajara. Pensar que esa cota alta fue la cota original de todo el Valle del Henares, o sea que los ríos se han llevado todas las tierras que hay desde aquí hasta el sistema central. Fijaros la excavación enorme que han hecho esos ríos. Fijaros también hasta dónde llegó la cota de los ríos, porque este plano hay probablemente terrazas más altas, estas se llaman las terrazas del río, ¿no? Probablemente haya cotas más altas que el río excavó. Es decir, aquí en un momento dado estuvo la lámina de agua ahí arriba. Mirar qué bonitas las secuencias en esta fecha, 2018. Y veis, fijaros aquí que la autovía va muy alta. ¿Por qué va tan alta? Primero porque quiere pasar por encima de la Nacional 2 con uno de los sentidos. Después porque quiere que ese nudo de paso a esta otra carretera comarcal sea el nudo por debajo. Eso le obliga a ir muy alta. En mi opinión, demasiado alta, porque podía haber ido mucho más baja, no haber creado estos rellenos que está creando aquí. ¿Veis? Aquí esto ha pasado perfectamente por debajo. Fijaros la de rellenos que está creando, está yendo muy alta. Yo pienso, ¿por qué no habría ido a su cota baja y este paso haberlo hecho como esta, que pasa por encima de Nacional 2 y las cotas eran muy parecidas y que este hubiera pasado también? Incluso se podía haber hecho una única rotonda para todos los movimientos. Aquí, hay, como veis, hay un choque de intereses. Estas dos rotondas podían ser la misma rotonda. Esta va muy baja, esta va muy alta cuando realmente esta podía ir muy baja. Y este paso haber sido alto, un paso alto, ya que aquí ya teníamos un paso alto. Pero bueno, es fácil criticar. Pero ya veis, este relleno es una pena, porque la cota aquí podía haber ido perfectamente baja. ¿Veis? Allí vemos la Nacional 2, cómo va más o menos baja, más o menos a cota de la llanura, y nosotros en cambio estamos yendo muy altos. Bueno, fijaros lo altos que estamos yendo, que estamos cogiendo unas cotas tremendas, ¿no? Cuando realmente la que iba alta podía haber sido esa carretera que va subiendo, podía haber pasado por encima en vez de nosotros por encima de ella. Ya me entendéis. Con esto que se ha logrado, que no haya que subir para pasar por encima de la Nacional 2, pero a costa de hacer un relleno enorme. Ya lo veis, estamos muy altos, altos respecto a este terreno, altos respecto a este. Un poco absurdo porque mucho más fácil es haber creado, perdonad que lo veáis, haber creado para esa carretera. Si esto hubiéramos bajado, pues nos ahorramos muchísimo esfuerzo y la que hubiera pasado por encima hubiera sido esa carretera que al fin y al cabo tiende a subir, mientras que nosotros vamos a bajar hacia el Henares. Bueno, ya vemos desde la Nacional 2, ahí vemos lo alta que va nuestra R2, ¿veis? Demasiado alta. Demasiado alta. Sí, ella quería evitar un paso aquí, pero que es más costoso, ¿no? Después, como veis aquí, por supuesto, están los 8 movimientos que quieren poder, bueno, 8, realmente 4 movimientos, 8 porque tienen rotonda, que quieren provocar las dos, es decir, que te puedas incorporar. Aquí se ha hecho algo muy raro, esta incorporación que era simétrica y estaba bien, pues se ha preferido enlazar con esa, con lo cual crea una confusión en este enlace. Yo pienso que aquí lo suyo hubiera sido haber venido quizá más hacia aquí, perdón, más hacia aquí, quizá no se quiso afectar a esta construcción, y haber alterado esta rotonda y haber pasado sobre la Nacional 2 mucho antes, de manera que hubieran liberado esto, es decir, este enlace de aquí podía haber venido mucho más tarde. El enlace a esta carretera no hacía falta que lo hubiera tenido la R2, sino bastaba haber venido por aquí y ya lo teníamos en esta, es decir, nos podíamos haber ahorrado este enlace, podíamos haber ahorrado una de las dos rotondas. En fin, ya veis que hay un choque ahí de intereses. Bueno, aquí se ve muy bien. Esta es la Nacional 2. Fijaros que también está alta. Está pasando sobre los viejos arroyos que vienen aquí. No es que sea un trazo muy bonito. Aquí estamos pasando bajo la R2 con una de esas rotondas. Pero fijaros cómo se ha alterado
todo este territorio que ha quedado destrozado, sin cuidar, sin ajardinar, de nuevo las farolas innecesarias, una pena. Ya veis que es una pena que este entorno tan bonito haya quedado tan destrozado. Esto es dejadez de los ministerios que destrozan un paisaje y lo dejan así para siempre. Bueno, ya veis, todo el territorio que se ha perdido aquí es muchísimo terreno. También aquí, por ejemplo, esta no hacía ninguna falta, con lo cual todos estos campos podían haber ampliado. El propio arroyo pues queda con estas cotas tan altas. Esto era necesario, estaba claro. Había que pasar por encima de esta, pero esta en cambio no tenía que pasar por encima de nada. Y esta podía haber pasado por encima. Es decir, bastaba con que esta hubiera pasado por arriba y el resto podía haber estado a cotas bajas. En fin, bueno, ya veis un poco el caos que se produce ahí, territorio perdido. Esta es la carretera que venía alta, que antiguamente había ido hacia Tarracena directamente por un viejo camino. Ya veis, hay una cierta confusión aquí. Las farolas también introducen más confusión. Fijaros el territorio destrozado, perdido, abandonado. Es que hay nudos de estos que ocupan más que toda la Guadalajara, que toda la Guadalajara antigua, me refiero. Y eso no puede ser. Y aquí ya la R2 va a morir, se desvía, se rompe ya en dos el que va a ir dirección Zaragoza y el que viene hacia Madrid. Un punto curioso en la muerte de una autovía. ¿Veis el enlace en que muere ya sus dos sentidos? ¿Veis? Está muy fácilmente, claro, vamos tan altos que perfectamente ella puede pasar por encima del R2. Aquí, como veis, la confusión, que eso, claro, en la noche, a la hora de los focos, deslumbran porque están produciendo movimientos contrarios uno enfrente de otro. Y aquí vemos cómo está pasando por encima de la Nacional 2. Ahí va, fijaros, muy separadas, con todo este territorio que ha quedado prácticamente ya inutilizado y muy alta. ¿Ves? Está subiendo mucho esa salida cuando podía haber salido mucho más tarde a una cota mucho más baja. Es decir, esto se podía haber evitado, el destrozo de esa colina. Y aquí tenemos esta, que viene este enlace que también introduce mucha confusión, que no era necesario. Bueno, ya veis que aquí la Nacional 2 no tiene un trazado muy bonito, tiene cosas raras, pero aún más raras con todo este territorio que se ha perdido. Ya veis que, bueno, todo esto con el tiempo, si fuéramos un país rico, se podría reformar, se podría retocar, se podría regenerar, se podrían variar trazados, suprimir trazados. Este no era necesario. Cualquier trazado supone mantenimiento, supone costes enormes. Todo lo que podamos ahorrar en nuevos trazados, pues bueno, fijaros, aquí está. Basta verlo para ver que aquí hay un choque de intereses, ¿no? Cuando habría que haber logrado una relación entre los dos. Bueno, no me pongo pesado, pero ya veis qué forzado es esta recta, qué forzada es esta salida. Esto tenía que haber podido salir mucho más tarde, aquí por ejemplo. Se habría salvado todas estas colinas. Esta podría haber saltado mucho antes. Sí, habría que haber reformado esta rotonda, por supuesto, pero se habría logrado una conexión más bonita entre las dos. Bueno, esto quiero que lo veáis saliendo. Esto es lo que digo, que va muy alta. Veis, ha tenido que cortar estos cerros y a la vez va muy forzada, va con una curva muy forzada. ¿Veis? Esto no era necesario. Esta podría haber ido muy baja. Habiendo salido antes, podría haber ido muy baja. Esta salida hacia Jadraque no era necesaria, puesto ya había salido al Nacional 2. Pero es verdad que es más cómodo, pero no era necesario. Y ya veis que aquí pues se ha alterado mucho la topografía. Vamos demasiado altos para luego bajar. Bueno, aquí veis la salida hacia Jadraque y vamos muy altos. Se nota que vamos muy altos. Podríamos haber ido bajos y esa podría haber pasado por encima de nosotros, enlazando con estas rotondas que pasan por encima de la Nacional 2. Pero bueno, es fácil criticar, como os digo. Aquí vemos cómo era todo esto antes. ¿Veis este enlace que antes era el que iba a Tarracena, este camino de Santa Ana? Luego se desvió y se generó este cruce que luego hubo que mejorar y luego ya apareció el R2 atravesando estos caminos. Aquí lo vemos con un plano más moderno. ¿Ves? El Rocinejo, bueno, aquí aparece la Viñaza, más arriba estaba el nombre de Dehesa. Bueno, estos nombres tan bonitos de los antiguos toponimia. Y ya, fijaros, aquí ya
Fijaros qué cosas más raras hace la Nacional 2 también. Tiene un trazado a veces muy extraño. Este enlace, y fijaros cómo era antes, aquí ya se ve que esto era un poco extraño, este enlace, y fijaros, el oleoducto Rota-Zaragoza. ¿Os acordáis que hablando de Torrejón hablábamos de las bases americanas? Eran tan importantes que los americanos hicieron un oleoducto de Rota a Zaragoza para alimentar la base aérea de Zaragoza, para que en todo momento tuviera abastecimiento de combustible. Y me contaban en Zaragoza que continuamente había 2 cazas con los motores en marcha día y noche en caso de que surgiera una alarma en cualquier momento. Claro, por eso era necesario tener un oleoducto. Es asombroso la importancia que pueden tener las bases militares americanas en la península. Claro, era el punto, era la proa, la Torre Albarrana de Oriente Próximo. Bueno, y aquí, como veis, nos metemos ya en el arroyo de la Vega y en el valle de Valdenoches, hacia Valdenoches, y que ya lo trataremos en las próximas lecciones. Una complicada entrada en un valle muy estrecho porque, por no sé qué misterioso motivo, se marchó la Nacional 2. Por el mismo motivo, probablemente porque el AVE también eligió una meseta virgen y diáfana para trazar su recorrido. Y aquí tenéis, ¿veis? El trazado del AVE, también por un territorio virgen, llano, alto, igual que lo que hizo la Nacional 2, olvidando los viejos caminos que iban por el Henares. Y muchas gracias.